Capítulo 139. Lilan y sus dos amigos observaron a la bestia Ki que volaba en paralelo con su esquiruner. Intentó mirar a la izquierda y a la derecha para perderlos, pero Sima Shue siguió sus movimientos con facilidad. El pájaro se frustró visiblemente e intentó embestirlos una y otra vez con movimientos bruscos, pero incluso entonces, el vehículo imitó su movimiento con destreza. Esta acción brusca hizo que el trío buscara estabilizar su equilibrio. «Cuidado», gritó Lilan. La velocidad a la que viajaban hacía que el viento silbara en sus oídos, pero eso no representaba ningún problema para aquellos con su cultivo. «Sé lo que hago», gritó Sima Shue. «No os preocupéis y luchad libremente. Os atraparé si alguno de vosotros se cae». Lilan se dio cuenta de que había dicho la última parte con una sonrisa traviesa. Decidió ignorarla, ya que la estrella del espectáculo actual no era él. A pesar de haber alcanzado la octava etapa de la reunión de energía, normalmente no sería rival para una bestia en la cima del mismo reino. Esto era doblemente cierto contra una bestia aérea. Sabía que su papel era el de un apoyo. Long Ji sería su fuerza principal. Después de todo, él fue quien sugirió que asumieran el desafío en lugar de que Sima Shue se ocupara rápidamente de él. «Corte lunar terra», gritó el hombre corpulento en cuestión. Fiel al principio de perfeccionar algunas técnicas en lugar de convertirse en un experto en todos los oficios, Long Ji había entrenado incansablemente el mismo arte Ki durante años. Se podría decir que el Terramon Slash actual había experimentado una transformación en comparación con el momento en que lo reveló por primera vez en el torneo. Fue ese torneo el que le valió un lugar en el reino de bolsillo, por lo que estaba vívido en sus recuerdos para que pudiera compararlo. El tiempo no esperó a nadie. El ataque a distancia, que consistía en una piedra afilada con forma de media luna, voló rápidamente hacia el pájaro Ki. Por lo cerca que volaban, la bestia ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar antes de aterrizar de lleno sobre su costado. Se escuchó un agudo y penetrante chillido cuando el movimiento logró sacarle sangre, pero la herida fue superficial. El plumaje había suavizado el golpe. Aún así, la criatura evidentemente sufría mientras volaba erráticamente de dolor. Sima Shue decidió simplemente mantener el carruaje a una corta distancia del espectáculo. «Debemos actuar, de lo contrario, podría recuperarse», aconsejó Wei Ping. Lilan asintió en respuesta y atacó. Su Kiar terminó siendo solo un segundo más lento que el de Wei Ping. El trío no había practicado mucho su trabajo en equipo, ya que se habían recluido en entrenamientos en solitario durante años. Por eso permitieron que Long Ji diera el primer golpe, ya que él sería el más poderoso entre ellos. «Garras destrozadoras del viento», gritó Wei Ping. Como el reino de bolsillo había bendecido a cada participante con técnicas que se adaptaban al usuario, Wei Ping ya no usaba técnicas básicas. Anteriormente, encontraba deficientes todas las artes marciales que había en los repositorios. Su menor estatura y su falta de familiaridad con el combate significaban que llevar armas pesadas mientras realizaba una serie de técnicas físicas y de ki era demasiado. Afortunadamente, el reino de bolsillo tenía el arte marcial adecuado para personas como él. En lugar de la daga que empuñaba antes, ahora usaba un par de garras afiladas unidas al dorso de su mano. Eran ligeras y no invasivas. Todavía podía usar libremente sus manos para agarrar o moverse. Desafortunadamente, las garras eran armas diseñadas para aprovechar la rapidez y agilidad de su usuario. Al estar en el aire y en el techo de un esquiruner, Wei Ping solo pudo lanzar un ataque de ki poco impresionante. Los fuertes vientos salieron disparados de sus garras, solo arrancando algo de plumaje del pájaro gigante. Sin embargo, otro ataque siguió sigilosamente a los fuertes vientos y siguió la misma trayectoria. Si uno observaba la escena de principio a fin, podía observar que este segundo ataque ajustaba su trayectoria como si estuviera vivo. Esta era una habilidad característica de los recolectores de energía de etapa tardía y un arte ki que empleaba Lilan. Bajo la dirección de Lilan, el pequeño proyectil voló directamente hacia la herida que Long Ji había abierto. Utilizó el ataque de viento de Wei Ping como cobertura, golpeando al complaciente pájaro ki. Sin embargo, cuando el ataque aterrizó, no sucedió nada en particular. El proyectil era simplemente una aguja con el grosor de un dedo. Difícilmente podría causar mucho daño al pájaro del tamaño de un carruaje. Sin embargo, todo cambió muy rápidamente en cuestión de una docena de segundos. El movimiento cesó. La bestia Ki se volvió letárgica y babeaba por la boca mientras se deslizaba en el aire.
Las partes cercanas a las heridas se contrajeron. Evidentemente tenía dificultad para respirar. Aunque parecía que estaba a las puertas de la muerte en un segundo, de repente se recuperó. Agitó sus alas con fuerza, estabilizando su vuelo. Se preparó para combatir a su agresor y vengarse del dolor que sufrió. Desafortunadamente, justo cuando se volvió hacia el esquiruner, su movimiento comenzó a ralentizarse nuevamente. Esta transición no sería la última vez que ocurriera. El grupo de 4 observó cómo el pájaro pasaba por varios ciclos de dolor y alivio. ¿Lo entendiste? Comentó Longi con una mirada en blanco en su rostro. Probablemente no, murmuró Lilan mientras observaba atentamente al pájaro. Está en el punto máximo de la recolección de energía. Sin embargo, es lo suficientemente bueno como para interrumpir sus movimientos. Prepárate para acabar con él. Con esas palabras, Lilan arrojó otra aguja. A pesar de la distancia adicional que había hasta el objetivo esta vez, logró alcanzarlo con facilidad. Eso fue gracias a que el objetivo se distrajo de su propio sufrimiento. Las bestias Ki seguían siendo animales. No practicaban ninguna técnica y dependían de sus dones naturales. Eso significaba que simplemente confiaban en sus instintos para eliminar cualquier veneno de sus cuerpos. Sin ninguna técnica refinada en la que confiar, se vieron obligados a sufrir los efectos del veneno de Lilan. Si bien su constitución natural era significativamente más fuerte, no podían evitar por completo el veneno de acción rápida. Parece que las bestias Ki fuera del reino de bolsillo no son diferentes. Gracias al compendio de la hoja venganza, el aspecto Ki del veneno puede oponer resistencia antes de sucumbir a las defensas. La razón por la que la aguja de Lilan hizo que el pájaro sufriera los efectos del veneno una y otra vez fue gracias al mismo principio de su lanza. La aguja especialmente diseñada tenía un compartimento en su interior que estaba ahuecado. Contenía una carga considerable que se filtraba constantemente de la aguja hasta que se agotaba. Todo fue gracias a este nuevo veneno, aguja y método de administración que Lilan paralizó con éxito a la bestia hasta el punto en que se volvió incapaz de formular ningún contraataque. El nuevo arte Ki de Lilan permitió este método de lanzamiento. Una vez más, el nuevo arte Ki que aprendió no era un ataque llamativo de ningún tipo. Su nombre era Gossamer Knife Dance. Simplemente permitía a sus usuarios controlar los cuchillos de forma remota, como si tuvieran cuerdas atadas a ellos. Requería un gran control del ki, pero producía ataques de baja potencia. Muchos considerarían que esta técnica es inferior en el combate frontal. El entorno más útil para una técnica de este tipo suele ser el interior cuando se utiliza para una emboscada. El principio básico detrás del arte ki era tomar a los enemigos desprevenidos, con ataques repentinos desde ángulos inesperados. Era algo que los asesinos utilizarían. Sin embargo, en el caso de Lilan, le hizo un pequeño cambio. La combinación del arte ki con estas agujas hechas a medida, se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Si bien una cantidad decente de otros usuarios de veneno también empleaban agujas, generalmente usaban agujas mucho más delgadas que eran difíciles de ver en movimiento. A menudo eran suficientes para mantener al enemigo alerta mientras tenían que lidiar con otros ataques. Esto se debía a que los venenos no eran sustancias que pudieran matar en unos pocos segundos. Incluso con las sustancias más letales, era difícil matar al infectado antes de que el cultivador las eliminara de su sistema. Los venenos se utilizaban como complemento en el combate, como distracción y molestia. Pocos los utilizaban para algo más. Como no era un experto en combate, Lilan quiso desafiar esa idea. Su objetivo era crear un sistema de veneno y de entrega en el que pudiera confiar plenamente en combate. Hasta el momento, los resultados parecían prometedores, pero todavía quedaba mucho por mejorar. La letalidad es insuficiente y tampoco logró someter por completo al oponente. Necesitaré otro movimiento para causar daños y lo voy a usar como está. Lilan dejó de lado los pensamientos irrelevantes para el momento mientras presenciaba a Longi lanzar otro ataque. Después de su primer movimiento, se dio cuenta de que su habitual Terramon Slash carecía de poder de penetración para acabar con la bestia. Por eso, a partir del segundo movimiento, realizó un corte hacia abajo en lugar de hacerlo horizontalmente. Manipuló la forma de su arte ki, cambiando de la forma de corte creciente a una lanza de roca. Evidentemente, solo eso fue suficiente. Ni siquiera necesitó ponerle más poder. Una tras otra, las lanzas atravesaron a la desorientada bestia ki. Una tercera lanza de piedra atravesó directamente el pecho de la bestia ki.
Solo se incrustó hasta la mitad hasta que se detuvo, pero hizo el trabajo. Después de ser ensartada 3 veces, la bestia aquí finalmente perdió su capacidad de mantener el vuelo y cayó directamente al suelo. Bueno, eso fue decepcionante, comentó Longi tan pronto como el trío regresó al interior del Esquiruner. ¿Que eso es sorprendente? Intervino Wei Ping. Con la señora Shue aquí, ¿hubo alguna duda? Eso es todo, pero ¿qué demonios fue eso, Li Lan? Gritó Longi, casi sin palabras. Sé que yo hice esas agujas, pero no esperaba que funcionaran tan bien. ¿Cuándo logró tu veneno hacer eso? Con esas palabras, los 2 jóvenes y una mujer miraron a Li Lan con un enorme signo de interrogación en sus caras. El hombre que estaba siendo fulminado con la mirada se rascó la mejilla y miró por la ventana en la otra dirección. Sima Shue no lo dejó escapar así como así. Estiró las manos a través de la ventana y un dedo golpeó repetidamente el hombro de Li Lan con tanta fuerza que no pudo ignorarlo. Oye, respóndenos. ¿Qué usaste? Capítulo 140. Li Lan podía sentir las miradas de su compañero que lo incitaban a dar una explicación sobre su veneno. No quería profundizar demasiado en el tema, por lo que sacó a relucir otro asunto urgente. Sacó la cabeza por la ventana, miró hacia abajo y escudriñó el área de abajo durante unos momentos antes de volverse para dirigirse a sus compañeros. Oye, ¿no deberíamos ir a recuperar el cuerpo de ese pájaro? Podría contener un núcleo de bestia. Las otras 3 personas presentes tenían conocimientos a su manera. Wei Ping tenía la costumbre de recopilar información y, a menudo, les pedía consejo a sus amigos. Aprendió sobre el valor de los núcleos de bestias el mismo día que Li Lan. Longi era un aprendiz de artífice y Sima Shue era un cultivador de la fundación establecida con un trasfondo profundo. La represalia se produjo y llegaron a una decisión por unanimidad. Su esquiruner comenzó a descender. La vista de la llanura cubierta de hierba se hizo más amplia. No había nada cerca, excepto las montañas a lo lejos. Esto hizo que fuera particularmente fácil localizar el cuerpo del gran pájaro que yacía en el campo. Sima Shue aterrizó el esquiruner justo a su lado y el grupo comenzó a examinar el cuerpo. ¿Está muerto, no? Preguntó Longi, sin dirigirse a nadie en particular. Lo es, respondió con confianza el único cultivador del establecimiento de la fundación en el grupo. Se acercó con valentía. Cuando estuvo frente al cadáver, hizo un gesto con la mano y el pájaro quedó cortado en 2. Luego se quedó allí parada unos instantes antes de volverse hacia el grupo. Es un fracaso. No tiene ningún núcleo. Supongo que no podemos tener tanta suerte, murmuró Li Lan. Todavía podemos rescatar el cuerpo para obtener carne, plumas y otros recursos, alentó Wei Ping. Está bien, entonces puedo llevarlo por ti. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Sima Shue volvió a agitar la mano, lo que hizo que los restos desaparecieran. Esto atrajo la atención de Li Lan hacia el anillo que llevaba en el dedo. ¡Qué maravilloso y útil! Definitivamente tengo que comprar uno durante este viaje. Como centro de comercio, los precios en Polarity City deberían ser razonables. Li Lan se arrepintió un poco de no haber dedicado tiempo a comprar un anillo espacial en Emberglow. Se había desviado de sus estudios y se había olvidado de él. Solo cuando viajaron se dio cuenta de su conveniencia en un orden de magnitud. Una vez resuelto el asunto, el grupo ascendió rápidamente una vez más, rumbo al norte, hacia su destino. No había pasado ni un minuto desde que despegaron cuando encontraron a Sima Shue asomando la cabeza en el interior del carruaje. Entonces, como Longi estaba preguntando, ¿qué es ese veneno que usaste allí? Sonrió con picardía. Esto reavivó la curiosidad de los compañeros de Li Lan, lo que le hizo suspirar. Es algo que pude recrear recientemente con la técnica que recibí del reino de bolsillo. No sé qué más quieres que diga. Ah, ¿qué secretos guardamos? ¡Qué grosería! A Wei Ping y Longi parecían gustarles las burlas, por lo que aprovecharon la oportunidad de participar. El jefe B siempre es así. No nos dice nada hasta que todo esté resuelto. Ya sabes lo que dicen de un hombre que guarda secretos. Li Lan sostuvo la mirada en Longi por unos momentos antes de apartar la mirada. ¿Qué? ¿No vas a preguntar? Gritó Longi, luciendo como si le hubieran hecho daño. Preferiría no hacerlo. Con esas palabras, Li Lan miró por la ventana y se quedó callado. Esto provocó que la chica solitaria del grupo se riera ante la escena. Jaja, ustedes lo hicieron hacer pucheros como un niño pequeño. Con eso, Li Lan ya no prestó atención a su conversación.
Entró silenciosamente en el espacio de artefactos de Ruby y comenzó a registrar sus observaciones. Esta era la primera vez que usaba su veneno contra esa especie de bestias Ki. Necesitaba registrar todo y monitorear su nueva creación. Una vez que terminó, se quedó mirando fijamente el refrigerador del laboratorio, que contenía una muestra de su nuevo veneno. ¿Cómo puedo explicar el proceso de síntesis del veneno? Eso solo generaría un montón de preguntas en las que preferiría no entrar. Lilan recordó el tiempo que pasó en el reino de Bolsillo. Había pasado años experimentando y desarrollando varios venenos y finalmente se decidió por uno con el que estaba satisfecho. Sintetizar veneno no era tan sencillo como antes, incluso sin tener en cuenta el equipo. Con la variable adicional del ki añadida a la mezcla, necesitaba realizar pruebas exhaustivas después de cada pequeño cambio. Los venenos que antes solo causaban diarrea podían mutar en algo que solo causaba erupciones. Solo unos pocos de los que podía producir con los materiales que tenía a mano permanecieron relativamente iguales. Sin embargo, hubo una cosa que permaneció relativamente constante: el tiempo de inicio. La mayoría de los venenos no suelen tener efecto instantáneo. Los venenos que tardan entre 5 minutos y 2 horas en hacer efecto se clasifican como venenos de corta duración. Solo unos pocos tienen un tiempo de inicio medido en segundos. Por eso, a menudo se oyen hablar de antídotos y otras formas de lidiar con los venenos. Cuando se combinaba ese hecho con la milagrosa capacidad del ki para eliminar todos los elementos extraños del cuerpo, la selección se hacía particularmente difícil para Lilan. Para que su veneno fuera efectivo en combate, tendría que descubrir uno de estos venenos inmediatos. Había pasado bastante tiempo revisando el compendio de la hoja venganza sin ningún resultado. Todas las fórmulas dentro de su texto estaban destinadas a un papel secundario en el combate. Eso significaba que su potencia no era suficiente. La parálisis era el nombre del juego. Resaltaba cómo los usuarios de veneno en este mundo todavía dependían de la fuerza bruta al final del día. Rara vez alguien dependía del veneno de forma aislada. Se usaba para obtener una ventaja durante intensas refriegas. Lilan no tenía ningún interés en convertirse en un experto en combate cuerpo a cuerpo, por lo que continuó investigando durante mucho tiempo. No fue una sorpresa que primero se centrara en lo que le resultaba familiar. En lugar de sintetizar algo completamente nuevo a partir de los materiales exóticos a los que ahora tenía acceso, recreó todo lo que pudo dentro de sus posibilidades. Un día en particular, mientras todavía estaban en el reino de Bolsillo, Lilan colocó una botella de cada veneno que razonablemente podía hacer sin dispositivos avanzados frente a él. Casi todos estos son difíciles de sintetizar sin ninguna herramienta. Al menos no tengo que preocuparme por el factor de seguridad cuando los hago. Puedo limpiarlos con ki en cualquier momento. Maestro, ¿no debería crear los venenos según el método que aprendió?, preguntó Ruby. Probar estos venenos mundanos no sería de ayuda para su causa. Quiero usarlos como punto de referencia, para poder observar cómo el ki lo afecta. ¿Observar? Tendría que hacerlo en la realidad para comprobarlo, maestro. Nada vivo puede ser replicado dentro de mi espacio. Eso no es del todo cierto. Estoy aquí parado, ¿no? Maestro, eso es ridículo. ¿Qué? Si puedes simular cómo interactúan los materiales entre sí, también puedes simular mis funciones corporales, ¿no? Normalmente, la sensación de dolor, o incluso la capacidad de sufrir daño, está deshabilitada. Y es así por una buena razón. Incluso si lo que sucede aquí no te dañará físicamente, un dolor intenso podría dejar cicatrices en tu mente. Te aconsejo que no hagas algo tan imprudente, maestro. No debería haber problema. Ya recibí capacitación sobre cómo lidiar con el dolor. No me volveré loca por eso. Maestro. Ruby se quedó sin palabras al escuchar las palabras de su maestro. Se preguntó en qué lugar del mundo podría Lilan recibir tal entrenamiento, pero más importante aún, ¿por qué? Cuando conoció a su maestro, él todavía era un niño. Ni siquiera podía imaginar las condiciones que llevarían a un niño a recibir tal entrenamiento. Sin que Lilan lo revelara él mismo, no había forma de que el espíritu del artefacto se diera cuenta de que se refería a su vida anterior. Como científico que trabajaba para la Federación de la Humanidad, Lilan naturalmente había recibido una formación acorde con su puesto. Una vez que había obtenido un nivel de autorización lo suficientemente alto, se le exigió que se sometiera a un entrenamiento de resistencia a la tortura.
Estos cursos incluían el manejo de diversas drogas, sueros de la verdad y una plétora de otros métodos para extraer la información. Esto hizo que Li Lang tuviera la confianza para probar sus propias creaciones en sí mismo. Si Ruby pudiera reiniciar todo en un instante, no debería haber ningún peligro. Incluso puedo aprovechar esta oportunidad para probar cómo defenderme de los venenos. De esa manera, Li Lang pasó meses probando varios venenos y comparándolos con la versión mundana. Mientras hacía esto, continuó trabajando para superar las distintas pruebas, entrenándose tanto en artes marciales como en artesanías. Durante una prueba de combate que lo llevó al exterior, pisó una nueva zona para cazar algunas bestias ki. Como de costumbre, recogió todos los nuevos especímenes que vio. Fue uno de estos materiales el que provocó un nuevo avance en su investigación. Esta rama contiene trazas de amigdalina, prunasina y sambunigrina. Capítulo 141. Li Lang se esforzó por contener su emoción mientras miraba el informe del autoanálisis. Tenía una lista exhaustiva de nombres, entre ellos amigdalina, prunasina y sambunigrina. Todos eran glucósidos cianogénicos y eran exactamente lo que Li Lang quería. Eso se debía a que eran los ingredientes para fabricar cianuro. Era un veneno cuyo tiempo de acción se medía en segundos en lugar de minutos u horas y sería su primera opción si tuviera acceso a cualquier material que quisiera. No podía estar más feliz de haber obtenido una fuente natural de estos glicósidos cianogénicos. Extraer estos compuestos de cianuro de las materias primas era mucho más fácil que sintetizarlos a partir de sustancias más simples. Esto era especialmente así para Li Lang, que no tenía acceso a ninguna industria. Mientras Li Lang analizaba los detalles del informe, su entusiasmo se fue calmando. La rama sin nombre que encontró contenía muy pequeñas trazas de estos materiales precursores del cianuro. Como la concentración era demasiado baja, producir cantidades utilizables se convirtió en un problema. Simplemente no era realista talar la vasta porción del bosque para obtener un pequeño suministro que le costaría reponer. Ruby, sácame muestras de esta rama de árbol. Enseguida, maestro. Parpadeando una vez, Li Lang pudo ver la rama que había cosechado durante sus aventuras en el reino de Bolsillo. Su apariencia no era nada especial. Tenía una textura áspera y un tono marrón particularmente oscuro. Al olerlo, el árbol tenía un ligero aroma a almendras. Aparte de eso, parecía una rama de un árbol normal. Lástima que el árbol se haya marchitado. No hay hojas ni nada más que examinar. ¿Cómo debo proceder para extraer suficiente cianuro de hidrógeno? Con una pregunta respondida, Li Lang fue recompensado con varias preguntas nuevas. Se convirtió en el nuevo tema que ocuparía la mayor parte de su tiempo libre. Afortunadamente, Li Lang había tenido contacto con plantas y fauna durante toda su vida. No tardó mucho en idear varias ideas para aumentar los niveles de concentración de glucósidos cianogénicos. Como siempre, la parte fácil se hizo en el espacio de artefactos de Ruby. La parte difícil fue hacer lo mismo en la realidad. Una tarde, cuando el grupo de Li Lang se reunió de nuevo en el comedor, todos descubrieron, para su sorpresa, que Li Lang era el primero en llegar. Estaba de pie junto a su mesa habitual, en la que ahora había varias vasijas de barro y las envolvía con grandes trozos de tela. La segunda persona solo frunció el ceño ante la escena por una fracción de segundo antes de saludar a su amigo. Hola, jefe. ¿Qué estás haciendo? Li Lang continuó ocupado con los frascos, respondiendo mientras le daba la espalda a la persona con la que estaba conversando. Solo me estoy preparando para fermentar algo rico. ¿Qué? No me digas que estás haciendo comida. Wei Ping miró cautelosamente a su alrededor en busca de alguien que estuviera escuchando a escondidas antes de inclinarse para continuar su siguiente parte en un susurro. Incluso si tienes control de los espíritus de los artefactos ahora, ¿no deberías evitar hacer algo tan llamativo? No, no es nada de eso. Esto no es comida, sino algo que usaré para ayudarme en el combate. Antes de que Wei Ping pudiera pedir más aclaraciones, otra persona entró en el salón. Se dieron vuelta y vieron a Long Ji entrando, mirándolos con curiosidad. ¿Qué están haciendo ustedes dos susurrando en un rincón de esa manera? Simplemente me estoy preparando para fermentar algo rico, respondió Li Lang una vez más. ¿Qué? No me digas que los dos están haciendo comida de todo tipo. ¿Cómo puedes dejarme afuera de esta manera? ¿Y no dijimos que no llamáramos la atención sobre? Wei Ping lo interrumpió con la palma levantada mientras Long Ji se estaba enojando.
El jefe dijo que no es comida. Si no es comida, ¿qué es entonces? ¿Es algún material alquímico? No. Tampoco tiene nada que ver con la alquimia. Como decía, es para... Otra persona entró e interrumpió a Lilan. ¿Qué están haciendo ustedes tres? Susurrando como si estuvieran tramando algo maliciosamente. ¿Y qué es eso? Sima Shue señaló hacia los frascos que estaban sobre la mesa. Es para fermentar algo. No te preocupes demasiado por eso. ¿Qué? Los tres se lo están tomando tan con calma que ahora están fermentando comida. ¿Cómo? Sima Shue se detuvo a mitad de la frase por iniciativa propia. Fue porque el trío la miraba de forma extraña. ¿Qué? Repitió. Lilan usó cada fibra de su ser para reprimir un suspiro. No te preocupes, no es comida. No te vamos a dejar afuera. Y antes de que preguntes, tampoco es para alquimia. ¿Y luego qué? No me digas que se te ha ocurrido una nueva tinta para tejer con pincel. He estado... Como si Lilan estuviera atrapado en un bucle de pesadilla, otra persona entró en escena con un ritmo impecable. Esto irritó particularmente a Lilan. Tan irritado que ni siquiera se detuvo a considerar el estado de la otra parte. Simplemente gritó la respuesta que había estado repitiendo. Antes de que preguntes, estos frascos son para fermentar algo. Y no es comida, ni materiales de alquimia, ni tinta para tejer con pincel. Tan Julian, una cultivadora de la fundación establecida, se quedó atónita ante el repentino estallido. Inclinó la cabeza ligeramente y miró a su amiga íntima, Sima Shue. Desafortunadamente, el grupo no estaba destinado a tener una conversación adecuada, ya que entró el último miembro habitual de su grupo habitual. ¿A qué viene todo ese alboroto por la fermentación? Os oí desde el pasillo. Estaba conversando con un joven de allí, gritó indignado Wang Xi. Si sois tan curiosos, dejad de jugar a juegos de palabras y echad un vistazo. ¿Por qué alzáis la voz? Mientras el discípulo del cónclave de la onda de sangre decía esas palabras, caminó directamente hacia la mesa y extendió una mano para descubrir el misterio. Todos observaban con curiosidad. Todos excepto una persona. Sin dudarlo, Lilan instintivamente extendió la mano y agarró la de Wang Xi, impidiéndole tocar la tapa. El movimiento repentino sorprendió a Wang Xi. Perdón. ¿Es algo que quieres guardar para ti? Solo tenía curiosidad. No quería tomar nada. No soy muy glotón. No interrumpió Lilan. No es eso, es solo que al abrirlo podría arruinarlo todo. Después de un tiempo para calmarse, Lilan se dio cuenta de que había actuado por impulso. Era una reacción normal considerando las sustancias peligrosas que estaba manipulando. Su mente no consideró lo inofensivo que era el veneno mundano para los cultivadores, lo que lo avergonzó por su reacción exagerada. Pero ya era demasiado tarde para explicarlo. Todos sus compañeros lo miraron fijamente antes de dejar de lado el tema. Cada uno tenía sus propias ideas sobre por qué Lilan guardaba tanto secreto sobre sus acciones, pero no querían molestarlo más. No fue hasta varias semanas después que el grupo descubrió lo que había en esos frascos. Luego, con su contenido, aterrorizaría a las bestias Ki del reino de bolsillo durante buena parte del año. Después de terminar un viaje por el camino de los recuerdos, Lilan se masajeó las sienes. Si bien su viaje para sintetizar su nuevo veneno utilizando técnicas de Ki registradas en el compendio de la hoja venganza combinadas con su cianuro no fue una prueba corta, el resultado habló por sí solo. Había creado un veneno que era verdaderamente apto para el combate. Todavía no lo había probado en ningún cultivador, por razones obvias, pero saber que funcionaba contra las bestias Ki era suficiente por el momento. Ya habían pasado 5 años mientras entrenaba en el reino de bolsillo. Cuanto más tiempo pasaba, menos probabilidades había de que sus amigos de la infancia de la familia Zi estuvieran de una pieza. También había que tener en cuenta su esperanza de vida. Después de todos estos años, todavía se encontraba en el mismo reino principal de la recolección de energía. Aunque parecía que todavía le quedaba una larga vida por delante, los retrasos se acumulaban. Como alguien que había empezado en un punto de partida tan bajo, tenía incluso menos tiempo que perder. Aunque abrirse paso podía prolongar su esperanza de vida, no era algo por lo que debiera sentirse complaciente. Fue una de las principales razones por las que Lilan renunció a recrear ninguna herramienta tecnológica importante de su propio mundo. La plétora de innovaciones que tenía en mente tardaría demasiado en implementarse. No tenía acceso a ningún material familiar.
Todos los dispositivos electrónicos dependían del apoyo de una nación industrial entera. Como un solo hombre, llevaría demasiado tiempo. Incluso una máquina de vapor requeriría meses de pruebas y ajustes. El hecho de saber cómo se hacía algo no significaba que fuera fácil recrearlo desde cero. De hecho, las máquinas de vapor estaban tan anticuadas que pocas personas en el viejo mundo de Leland habrían memorizado los planos, lo que contribuía a la demora. A medida que la tecnología avanzaba, la gente fue olvidando poco a poco muchas de las habilidades más antiguas. Era como si ninguna persona común supiera cómo ser herrero. Es posible que hayan oído que implicaba utilizar minerales, una fragua y martillar un yunque, pero desconocían los detalles. Mientras que algunos conocimientos se habían perdido por completo con el tiempo debido a que estaban obsoletos. Tengo que apresurarme y elaborar un plan concreto. Para ello, primero tendré que encontrar noticias sobre Zishi y Xiaomei. Una vez que las encuentre, tendré más opciones. Ruego o intercambie, puedo pedirle a un experto que me ayude. Afortunadamente, he logrado la conexión perfecta para eso. Al salir del espacio de artefactos de Ruby, Leland abrió los ojos y miró a su chofer actual. Una mujer de antecedentes extraordinarios. Si alguien podía ayudar, sería de su organización. Capítulo 142. El grupo de Leland continuó su viaje hacia la ciudad de la polaridad. Era un territorio neutral que no pertenecía ni a las sectas justas ni a las organizaciones demoníacas. Los cultivadores de ambas facciones no se atrevían a pelear dentro de su territorio. Deberíamos ponernos algunos disfraces antes de acercarnos demasiado, declaró Leland. Sus dos compañeros, Long Ji y Wei Ping, asintieron, mientras Sima Shue miraba desconcertado. ¿Disfraces? ¿Para qué? Nada demasiado serio. Solo algunas capas y sombreros de paja. Preferimos no hacer alarde de nuestra presencia al entrar desde el territorio de cultivadores demoníacos. Le daría a la secta justa una razón para tener problemas con nosotros más adelante. Yo diría que simplemente te olvides de esos idiotas engreídos. Leland simplemente soltó una risita y no dio más detalles. Había demasiadas razones por las que seguiría visitando los territorios de las sectas ortodoxas. No solo poseían la mayor comunidad de cultivadores en la Isla Violeta, sino que también tenían acceso a la mayor cantidad de recursos. Incluso si ahora poseía el reino de Bolsillo, ahora conocido como el Crisol, Leland aún deseaba tener acceso a técnicas de cultivo modernas y recursos más materiales. Luego estaba el tema de encontrar a la secuestradora, que era otro asunto que Leland no querría compartir. El silencio invadió el Esquiruner mientras Leland permanecía en silencio. Antes de que ninguno de sus ocupantes pudiera iniciar otra conversación, Sima Shue se giró repentinamente hacia la derecha. Tenía el ceño fruncido y comenzó a conducirlos hacia una mayor altitud. El trío pudo percibir la seriedad en su comportamiento y Leland dio un paso adelante como su representante para aclarar las cosas. ¿Ocurre algo? No para nosotros. Otro grupo de allá parece estar teniendo problemas. Explica el problema. Es solo una pelea entre cultivadores y bestias Ki. Ambos grupos están en las etapas superiores de la recolección de energía, pero el grupo humano está luchando porque no pueden volar mientras se enfrentan a una bestia Ki aérea en la cima del reino. Leland tardó un segundo en procesar lo que estaba sucediendo. Eso se debió a que Sima Shue se mostró tan despreocupada al respecto. Solo prestó atención a la situación y siguió su camino, como un conductor que evita el lugar de una colisión. ¿No deberíamos ir a ayudar? Esas palabras le valieron a Leland una mirada extraña de su chofer. ¿Por qué? Leland se tomó un segundo para mirar a sus otros compañeros y ver su reacción. Longji le dirigió una mirada firme que gritaba. Deberíamos ayudar, mientras que Wei Ping dejó la decisión en sus manos. Porque hay alguien ahí que necesita ayuda y tú tienes el poder de hacerlo. Sima Shue parpadeó sin comprender ante esas palabras y se tomó un largo momento para considerarlas. Pensé que esos valores eran algo que solo difundían las sectas moralistas. Supongo que algunos de ellos realmente los llevan a cabo. ¿Va contra tus reglas ayudar o algo así? Tu superior, Jian Beiyun, nos ayudó desinteresadamente cuando llegamos por primera vez a Polarity. Eso es diferente. Escuché que te conoció en el gremio de alquimistas para poder confirmar tu identidad y descartar cualquier mala intención. Nos enseñan a no ayudar en situaciones como esta cuando estamos en la naturaleza. Podrían ser personas maliciosas que fingen estar en necesidad solo para atacarnos por la espalda.
Estoy seguro de que a todos los discípulos de nuestro valle se les enseña a mantenerse alejados de los conflictos en los que no tienen participación. Las palabras pragmáticas aturdieron a Li Lang por un segundo. Tuvieron tal efecto porque de alguna manera se identificó con ellas. Sabía que lo que enseñaba el Valle de la Luna Nocturna era el curso de acción más seguro y probablemente lo que la mayoría de los residentes de este mundo elegirían. En cierto modo, todos los cultivadores eran competidores. Todos competían por una cantidad finita de recursos, ya fuera que cultivaran técnicas ortodoxas o demoníacas. No había motivos para ayudar a un completo desconocido. Hacerlo de forma imprudente solo te pondría en peligro. Si bien puede sonar cruel, también fue esta autosuficiencia lo que hizo que los que sobrevivieron fueran mucho más fuertes. Fue la supervivencia del más apto en el mundo de la cultivación. Sabía que esas palabras floridas que escuché en Spirit Grove sonaban demasiado buenas para ser verdad. Todo era basura de buen samaritano de manual, mientras que muchos discípulos se comportaban con arrogancia. Los cultivadores demoníacos pragmáticos, ¿eh? Mi búsqueda para encontrar a alguien entre ellos para ayudar a rescatar a los hermanos Zi comienza a parecer cada vez menos probable. Espera, dijo Li Lang mientras colocaba una mano sobre el hombro de Sima Shue. MMM. Deberíamos ir a ayudar de todos modos. Estamos tan cerca de la ciudad que es poco probable que ocurra algo nefasto, ¿verdad? Bueno, al menos deberíamos estar en el rango de detección del amo de la ciudad. Aún así, ¿por qué querrías ayudarlos? Mentiría si dijera que no se basa en mis emociones, pero no es solo eso. Salvarlos en su momento de necesidad haría que nos debieran algo. No sé qué piensen ustedes, pero a mí no me importaría hacer conexiones. A pesar de darse cuenta de los peligros y la falta de beneficios de ayudar a los demás, Li Lang no podía ignorar por completo la situación en cuestión. Era alguien de un mundo pacífico de ley y orden. Ver a alguien que estaba a su alcance caer en una situación precaria y dejarlo a su suerte no era algo que pudiera hacer sin sentir nada. No quiero perder el sueño por algo que está totalmente en nuestro poder cambiar, especialmente cuando los riesgos son tan bajos. Me pregunto si podría tomar la misma decisión si esto ocurriera más lejos de cualquier civilización, aunque... Estoy completamente de acuerdo con Li Lang. Longi tomó la decisión con rectitud. Les dio a la mayoría, presionando a Sima Shue para que lo aceptara. Vamos, continuó Li Lang. Sé que tú también quieres hacerlo. Intentaste advertirme en Spirit Grove cuando tampoco tenías motivos para hacerlo. ¿Quieres ayudar? Eso es porque, no quería que más niños cayeran en manos de las sectas justas. Yo, no sé, la cara de Sima Shue pasó por una plétora de emociones en una fracción de segundo. ¿Sabes qué? Bien. Hagámoslo. Esperemos que no se vuelva en nuestra contra. Dijiste que era solo una bestia aquí en el reino de la recolección de energía. Dudo que pudiera hacerte daño, incluso si te mordiera. Sima Shue se cruzó de brazos y se burló, girando la cabeza hacia la escena de la batalla cercana. Agárrate fuerte, voy a ir un poco más rápido. Gracias a su profundo cultivo, la esquirunera aceleró de repente de una forma que ninguno de los tres había experimentado antes. Si no hubiera sido por la advertencia, es muy posible que hubieran perdido el equilibrio. A lo lejos, un hombre y una mujer jóvenes luchaban por sus vidas. Sin que ellos lo supieran, un equipo de rescate se dirigía hacia ellos. Ninfei, debemos aterrizar el esquiruner si queremos tener una oportunidad. Ninguno de mis familiares puede hacer nada aquí arriba. Lo sé, lo sé. Ya lo has dicho 5 veces. No es tan fácil cuando ese estúpido pájaro nos bloquea el camino. Cada vez que intentaban dirigir su esquiruner hacia abajo, la bestia aquí se lanzaba hacia abajo para atacar. Parecía ser lo suficientemente inteligente como para saber que serían vulnerables durante su descenso. Después de todo, si el pájaro simplemente los presionaba durante el descenso, podría estrellarlos contra el suelo en lugar del aterrizaje suave que esperaban. De todos modos, eso les daría la oportunidad de saltar antes de que eso sucediera, pero ninguno de los dos quería hacerlo. Los esquiruners eran caros y el viaje de regreso a su ciudad natal era demasiado largo para recorrerlo a pie de manera segura. Fue este dilema el que los mantuvo en un punto muerto frente a la bestia aquí. Tal vez debas intentar acelerar. Estamos muy cerca de Ciudad Polaridad y los guardias seguramente harán algo si nos acercamos lo suficiente. Gumihong, ¿te has vuelto loco? Incitar a una bestia aquí a atacar la ciudad, independientemente de su fuerza, es un delito grave.
Tendríamos suerte si nos encerraran en una celda por eso. Oye, al menos hay una manera de salir de esa situación hablando. O tal vez alguno de nuestros ancianos podría suavizar las cosas. ¿Vas a considerar que la diplomacia es ahora el punto fuerte de nuestro pabellón? Y el joven conocido como Guijón no tuvo tiempo de pensar más antes de verse obligado a blandir su espada y lanzar un arte ki por enésima vez para mantener a raya al pájaro. Después de lanzar sus golpes, siguió vigilando atentamente dónde esquivaría. Las bestias ki, especialmente las de los reinos inferiores, seguían siendo bestias por naturaleza. Su inteligencia no era nada del otro mundo, por lo que era un plan viable observar y estudiar sus movimientos. Era su debilidad, mientras que sus capacidades físicas superiores eran su don. Independientemente de lo fuertes que fueran, las bestias a menudo seguían teniendo hábitos. Sin embargo, la bestia ki no esquivó en ninguna dirección que el chico había supuesto. De hecho, no esquivó nada en absoluto. Su bola de ki aterrizó directamente en su pecho, esparciendo su plumaje por el aire. Guijón miró la escena con los ojos muy abiertos. No fue por su ataque, sino por la chica solitaria que flotaba en el aire junto al pájaro. Ella lo sostenía por el cuello mientras la bestia intentaba batir sus alas en desafío. La bestia logró golpear a la chica varias veces, pero no tuvo ningún efecto. La brecha entre un reino principal y otro era enorme. Una vez que un cultivador se despojaba de su mortalidad y realmente avanzaba en el camino de la cultivación, muchas de sus debilidades anteriores desaparecían. Ya no podían ser sorprendidos por un golpe inesperado. No había necesidad de dirigir el ki hacia el área que estaban defendiendo. Todo su cuerpo era simplemente una entidad. Cada parte de él estaba mejor protegida que si canalizaran todo su ki en defensa durante su etapa anterior. Un experto en el establecimiento de la fundación murmuró con miedo. Pocas cosas buenas se pueden obtener de un experto poderoso que se acerca a ti en plena naturaleza. Era un miedo que nacía de todos los sermones que había recibido a lo largo de los años. Quería darse una bofetada por no haber obligado a su compañero a dirigirse antes a la ciudad. Los problemas habían venido a buscarlo. Fin del capítulo 142.